Shalom a todos, un saludo desde la isla de Aegina, en Grecia. En el video de hoy quiero hablarles brevemente de la importancia del esparcimiento sano. En el camino de la espiritualidad no siempre es estar constantemente con libros y todo el tiempo en ayunos y todo el tiempo mortificando el cuerpo. El camino no se trata de eso, se trata de ser balanceados. Se trata de que hay momentos en que la persona debe salir, debe ir al mar, debe ir al bosque, debe ir a la naturaleza, debe tener momentos de pasar tiempo de calidad y de alegría con su familia, con sus amigos, ir a disfrutar de una hermosa vista en el mar, ir a disfrutar de un paseo, ir a hacer aquellas actividades que a usted le gusta. Hay quien puede, por ejemplo, se distrae jugando al ajedrez, hay quien le gusta ir de paseo, hay quien le gusta hacer senderismo, hiking, como les decimos. Hay quien le gusta, les decía, ir a la playa, ir al mar, tener una vista hermosa. Hay quien le gusta ir a visitar lugares históricos. Lo importante es que la persona encuentre esos momentos para desconectar, que al mismo tiempo es una conexión, ojo, porque en esos momentos que usted se está dedicando, usted mismo está usted autodescubriéndose. Está además aprendiendo porque está quizás viajando, quizás está yendo a un museo, a un lugar histórico, está disfrutando de una vista de mar, como la vista tan hermosa que tengo frente a mí ahora, aquí en este mar tan hermoso, desde Grecia. Entonces se trata de que la persona también está aprendiendo en esos momentos que llamamos de desconexión, que no son desconexión, porque siempre estamos conectados, solo que son otra forma de aprender. No todo se aprende, como le decía, siempre con un libro, con un maestro. También se aprende yendo a la montaña, observando el paisaje, las olas del mar, la hermosa vista, el cielo, quizás un pasar la noche bajo un cielo estrellado. Todo eso se trata de aprender de Dios también, de la naturaleza, de cómo está todo perfectamente creado. Todo eso fortalece la fe de la persona. Entonces, este es el consejo que quiero dejarles con ustedes en el día de hoy. La importancia del camino espiritual también tiene que ser equilibrado. Y que en la naturaleza y en esos momentos de esparcimiento sano, también hay aprendizaje, también hay crecimiento espiritual, también hay profundidad, porque aprendemos de las maravillas de la creación, lo cual fortalece nuestra emuná y nos ayuda también a entender cómo también nosotros, el ser humano, está colocado en la Tierra y es parte de un ecosistema junto con todo lo que existe, con todo el mundo mineral, vegetal, animal. El ser humano está ahí también como aquel guardián del jardín encargado por la divinidad. Y que todo esto también nos trae deleite, nos trae placer, nos trae lo que llamamos ta'anug, ese deleite que contribuye a la profundización espiritual. Desde la isla de Aegina, en Grecia, les envío mucha luz, muchas bendiciones para todos. Les muestro el paisaje tan lindo que tengo acá.